Hola, buenas tardes. Solo para agradecer a nombre de Penguin Random House y su sello Grijalvo, en primer lugar a ustedes, lectores, su asistencia a esta presentación. Agradecer desde luego que hayan aceptado acompañarnos en esta mesa dos queridos autores de nuestra casa editorial, Anabel Hernández y Luis Carlos Sainz. Por supuesto, agradecer también a Jesús Lemus, que nos ha permitido acompañarlo en esta ya larga y exitosa trayectoria editorial en el mundo de los libros. Un saludo también a todos los que nos siguen en una transmisión que estamos haciendo en vivo por medio de Me Gusta Leer en lafil.com. Y bueno, antes de pasarle bueno, no nos pusimos de acuerdo, pero si estás de acuerdo te paso primero el micrófono a ti. Y antes de hacerlo, seguramente muchos de ustedes ya conocen a Jesús. De cualquier manera me gustaría leer una pequeña semblanza a modo de introducción. Jesús Lemus ha ejercido el periodismo durante más de 20 años. Se ha desempeñado como reportero, jefe de información, jefe de redacción y editor en diversos medios. En 2008 fue víctima de una confabulación del poder en medio de la turbulenta guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón. Después de que su ejercicio periodístico se volvió incómodo para el gobierno de la República y sus allegados locales en el estado de Michoacán, se le acusó de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Fue enviado a la cárcel federal de Puente Grande, aquí en el estado de Jalisco, donde se le mantuvo preso sin que se aportara una sola prueba en contra por un periodo de más de 3 años. En diciembre de 2011, apenas a unos meses de su absolución carcelaria, a propuesta de la organización Reporteros Sin Frontera, ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión, otorgado por la Fundación No Gubernamental Oxfam Novib Rory Peck. Actualmente colabora para Reporte Índigo y pues justo de esta trayectoria ya larga y exitosa de la que hablaba está compuesta por varios libros. El primero de ellos en el que tuve la fortuna de participar en el proceso de edición es Los Malditos de 2013, Cara de Diablo de 2014, dos libros electrónicos también de 2014, Michoacán en Guerra y Mireles el Rebelde. Después vino Tierra sin Dios, un excelente libro sobre las autodefensas en Michoacán. Y, por supuesto, también es autor de este libro que presentamos hoy, El Último Infierno. Pues, sin más, le paso la palabra a Luis Carlos Sainz. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, Jesús, Anabel, Enrique. Pues es para mí un gusto enorme estar aquí en la presentación de este libro tan esperado, no solo por su servidor, que es un apasionado de los temas carcelarios, sino también por todos ustedes, sus lectores, que se han ido sumando poco a poco después de aquella primera aparición de Los Malditos, que fue cuando conocí a Jesús en 2013. Era la Feria Internacional del Libro. Ya algunos meses antes, en julio, apareció Los Malditos. A mí me llamó mucho la atención por esto de que les digo, estoy muy conectado con el tema de las cárceles porque es lo que reporteo como periodista. Y me identifiqué por dos situaciones. Una, porque él estuvo preso como periodista, y dos, precisamente por esas condiciones de cárcel. Yo como periodista nunca he estado preso en la cárcel. Me tocó en algún tiempo, por ahí en 1995, hubo unos motines aquí en los penales estatales de Puente Grande, y por circunstancias del mismo trabajo me tocó estar como rehén durante algunas horas. Afortunadamente todo salió bien, pero nada como vivir prisionero, ¿no? Entonces, pues realmente me llamó la atención, vi las historias, pensaba yo encontrar y escudriñar los rincones de Puente Grande a través de su pluma, y creo que las expectativas fueron rebasadas. Lo conocí, una persona muy sencilla, me brinda su amistad desde entonces, y bueno, pues ahí hemos continuado en esto de la cárcel. Me gustó mucho porque no me mostró nada más aquellos aspectos de la cárcel, sino también me mostró a los personajes de la cárcel,
aquellos de los que muchos periodistas hemos escrito, la parte oficial, la parte que nos toca en los tribunales, pero que no conocemos realmente qué hay detrás de las rejas. Y Jesús nos los mostró. En esa primera edición, Jesús no pudo o no quiso, o tal vez no era el momento de mostrarnos más acerca de Jesús Lemus, el preso, aquel hombre de carne y hueso que estuvo compartiendo y que fue uno más de los malditos en ese momento. Y bueno, hoy nos presenta la segunda parte, donde ya estábamos enterados en la primera de que estuvo desnudo. En esta segunda, pues prácticamente en todos los capítulos sale encuerado Jesús, ¿verdad? Pero nos muestra precisamente esa desnudez del alma con la que viene a contarnos estas historias, ya no nada más las de los demás, sino la suya. Historias descarnadas que nos hacen ponernos en sus zapatos, en los zapatos de los demás presos, que irónicamente casi siempre estaban descalzos. Estas historias, sin duda, pues muestran la degradación a lo máximo del ser humano, y es la manera en que se vive en el régimen de máxima seguridad de los centros federales de readaptación social a nivel nacional, principalmente los tres primeros, que fueron el de Almoloya de Juárez en 1991, el de Puente Grande en 1993 y el de Tamaulipas en 1994. Estos fueron creados a seguimiento de un modelo francés muy rígido. Hoy los demás eferesos son un modelo estadounidense que, pues de alguna forma, no tienen la misma estructura, pero siguen siendo igual de crueles. Y en este libro del último infierno, me ha sorprendido más aún esas historias. Y me cuenta también Jesús, y nos cuenta a todos, de cada uno de esos personajes y de casos en los que no hemos podido ahondar más acá en el exterior, ni como periodista, ni las autoridades, y que quedan muchas dudas. El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, uno de ellos. También la confabulación que ha habido ya desde épocas remotas entre algunos miembros del ejército mexicano a grandes niveles con capos del narcotráfico. Caso concreto, Joaquín El Chapo Guzmán, que gozaba de información y protección del ejército en aquellos años 90. Y bueno, un sinfín de historias, entre ellas la de Antonio Vera Palestina, el asesino de un periodista que se llamaba Héctor Félix Miranda, mejor conocido como el Gato Félix. Él fue fundador del semanario donde actualmente trabajo, el Semanario Z, y fue arteramente asesinado en 1988. Antonio Vera Palestina estuvo un tiempo en el penal del Pueblito, en Tijuana, y después trasladado aquí al Ceferezo 2, al último infierno, donde pues la mayoría de los internos, aquellos los que son considerados más crueles y despiadados, sanguinarios, finalmente los malditos, muchos de ellos encuentran su cruz. Sin embargo, este personaje parecía no doblarse precisamente ante esas circunstancias, y a pesar de la solidaridad que llegó a encontrarse entre los presos, pues este Vera Palestina no se sentía igual que ellos, ¿no? Sino hecho a mano. Sin embargo, la historia que más me llega, que más me agradó, es la de Humberto Rodríguez Bañuelos, alias La Rana, un excomandante de la Policía Judicial del estado de Sinaloa, que estuvo muchos años considerado como de los mejores policías, y finalmente pasa a engrosar las filas del narcotráfico, primero como sicario, después como jefe de células. Este hombre, considerado muy violento, que incluso entre sus calaveritas de la pistola se le contaba a un periodista de Mazatlán, es detenido años después del homicidio del cardenal Posadas. Ustedes saben que cuando a alguien se le detiene en el momento, o se le detenía en el viejo sistema de justicia penal, se le tomaba su declaración ministerial, lo que le llaman la confesión, y entonces ahí declaraba y rendía lo que decía, eso era lo más importante. Cuando no te detenían en el momento, sino con una orden de aprehensión, tú te puedes reservar el derecho, incluso el Ministerio Público no tenía ya derecho a tomarte tu ministerial, simplemente la del juez, la declaración preparatoria. La Rana es descubierto preso en el penal de Tijuana en 2001
y entonces lo trasladan, al ser identificado plenamente, aquí al último infierno. En este lugar, cuando llega el 7 de julio de 2001, él es sometido a diversas baterías de exámenes que se practican en los eferesos, entre ellos el de personalidad y el pedagógico, entre algunos. Y ahí él dijo algo que me voy a permitir leer textualmente, que en ese momento pues fue noticia para Z, porque tuvimos oportunidad de obtener ese expediente. Y la rana dijo a quien le practicó los exámenes de valoración. Bueno, aquí quien habla es la persona que hizo el examen. Dice, afirmó que tiene información del homicidio del cardenal, entre otros homicidios más. Y si hubiera un abogado valiente que no tuviera miedo, que llevara su caso y le tuviera confianza, a él sí le expresaría toda la información con que cuenta. Hasta aquí la cita textual. Los años pasaron y no llegó ese abogado valiente, pero llegó por ahí en 2008 un periodista, Jesús Lemus, que se ganó la confianza de diversos presos con su forma de ser y que aparte, pues al saber que era periodista, aunque muchos guardaban con recelo esa relación, finalmente Humberto Rodríguez Bañuelos, que le encantaba contar historias, y a muchos internos ya los tenía hasta aquí de sus historias, porque cada vez que la contaba le cambiaba algún pedacito, sin dejar que fuera, sin cambiar el fondo del asunto, pero pues decían, otra vez nos va a contar su historia. Jesús acoge la historia, le tiene confianza a la rana y le dice lo que a nadie le había dicho. Y aquí está plasmado en el libro del último infierno, precisamente, al menos la participación de la rana y lo que él sabe del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces, Jesús, quiero entregarte esos documentos aquí de mano propia para que los tengas, porque seguramente esto es un reconocimiento hacia tu labor, que lograste obtener esa información que este personaje pues jamás le habría dicho a nadie fuera de esas rejas, y con todo y que sabía que Jesús al salir lo iba a publicar, que pensaban que no iba a salir Jesús porque estaba condenado a 20 años de prisión, pues finalmente aquí lo tenemos, ¿no? En el último infierno, los malditos dos. Entonces, pues atrás quedaron esas navidades, atrás esos años nuevos, tristes, que pasó durante 3 años, 3 días, si no me equivoco, Jesús Lemus, y donde hasta el último día, en uno de estos centros, donde hay gente que también se brinda a su trabajo, pero que seguramente algunos cuantos pueden opacar ese trabajo, pues hasta el último día le despojaron de lo último que él pensaba, ¿no? Hasta de la ropa lo volvieron a encuerar todavía a la salida, ¿no? O sea, ya no sabía yo si iba a ser el último infierno o podía llamarse un stripper en Puente Grande o algo así, ¿no? Digo, finalmente lo podemos comentar así de manera jocosa, no debió ser nada agradable, las revisiones a las que era sometido todos los días, el encierro, celular, los baños con agua fría y esa desnudez. La narrativa detallista y descarnada que hace Jesús creo que es algo muy rescatable de un periodista que ya se convierte en escritor, porque muchos periodistas podremos participar en libros, escribir libros, pero no nos podrán considerar escritores hasta que nuestras palabras puedan ser leídas en cualquier época y todavía nos representen ese momento como si fuera hoy. Y Jesús lo sabe hacer muy bien. Quiero finalizar compartiéndoles una anécdota, tal vez más personal que de Jesús, pero en la cual estuvimos involucrados los dos. Después de que lo conocí en 2013, por ahí un día en la noche, más bien una noche le hablé en 2014 y le dije, Jesús, supe que estás en Guadalajara. Sí, Luis Carlos, aquí ando a tus órdenes. Digo, oye, cuando vuelvas avísame antes, ¿no? Para poder establecer una cita contigo, que vayas a la escuela donde echo a perder alumnos en la Facultad de Criminología, Criminalística, y ahí me acompañes para platicar con los muchachos, sobre todo el aspecto criminológico que es tan importante.
Jesús me dice, pues cuando quieras. Eran como las 9 de la noche. Yo le dije, bueno, pues si por mí fuera, mañana en la mañana. Le digo, ¿a qué horas te vas? Me voy como a las 10, 11 de la mañana. Pero ahí estoy si quieres. Le dije, ¿pero cómo? Yo tendría que pasar por ti como a las 6:40. No, si quieres que esté con tus alumnos, ahí voy a estar. Y dije, bueno, pues yo, nada abusivo, le dije, pues está bien, Jesús, paso por ti a las 6:40 de la mañana al hotel en el centro, y me lo llevé ya con todo y maleta allí al centro universitario. A los alumnos les avisé en la noche, pórtense bien, báñense, lleguen a tiempo, por favor. Lo hicieron, ahí estaban muy emocionados porque iba Jesús Lemus, el autor de Los Malditos. Llega Jesús, empieza a platicar con ellos, les da un mensaje muy importante. Jóvenes, muy padre su carrera, pero muy importante que ustedes sepan que un mal dictamen, un mal diagnóstico puede llevar a una persona a máxima seguridad o puede ser la diferencia entre la libertad o que te quedes preso. Es una cuestión que ustedes deben de valorar. Los muchachos lo aceptaron. Yo les dije, pues vamos a hacer un reporte de esta visita, no va a ser nada más que ustedes se queden contentos y felices porque vino Jesús, van a entregarme un reporte de qué les pareció la visita, más que qué les pareció ya con el punto de vista criminológico, que me lo expresen. Y Jesús dijo, vamos a darle un valor agregado a esto. Le voy a regalar yo un libro a la persona que entregue el mejor reporte. Se los voy a enviar aquí con el profesor, autografiado. Muy bien, Jesús. Pues Jesús se aventó 2 horas, le tuvimos que interrumpir para llevarlo a que abordara su transporte de regreso a la Ciudad de México. Despedí a Jesús, adiós, que te vaya bien, amigo. Y al regreso, ¿qué creen que me acordé? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro firmado por Jesús Lemus? Y le hablé, le digo, ¿sabes qué? Jesús, se me olvidó el libro. Todavía no sabemos quién se lo va a ganar, pero pues que estuviera ahí pues como dedicado a quien corresponda, ¿no? Y me dice, no, maestro, cómpralo, luego te lo pago. ¿Y qué hago con el autógrafo? Fírmalo tú. Entonces, he de confesarles que Jesús escribe muy bien y la única vez que yo he escrito como Jesús Lemus es la vez que tuve que hacer su caligrafía, firmar un autógrafo y bueno, entregar ese libro. Hoy, con relativa pena, no crean que mucha, les confieso esto porque a la alumna que se ganó el libro está aquí, ella no sabía hasta este momento, le pedí encarecidamente que se trajera el libro. Me dijo, ¿pero para qué se lo entrego? No, tú consérvalo, le digo, para que le hagan pues ahora sí que el resello, la firma auténtica, y bueno, pues tenga doble recuerdo su libro, ¿no? Y bueno, pues quiero agradecerte, Jesús, la amistad y sobre todo el que nos traigas estas páginas que de otra manera no sería posible conocer qué es lo que ocurre allá adentro, ni reporteros, ni funcionarios siquiera pueden comentarlo, y bueno, pues él desafortunadamente tuvo que entrar de una manera muy especial a reportear, pero hoy está aquí de pie, está entero y nos trae El Último Infierno. Muchas felicidades, Jesús. Muchas gracias, Luis Carlos. Anabel, gracias también por estar acá. No, al contrario, para mí es un gusto estar aquí con Jesús Lemus. Yo conocí a Jesús en diciembre de 2011 en la esquina ahí de Paseo de la Reforma, en la Plaza Francisco Zarco. Era un evento de periodistas desplazados y estaban cada uno contando, dando su testimonio de lo que acababa de pasar, de lo que estaban pasando, las injusticias que estaban pasando. Jesús tenía apenas unos pocos meses de haber salido del penal de Puente Grande y aún se podía ver en su rostro, en sus palabras, el miedo, el dolor de haber sufrido este encarcelamiento injusto. Si el encarcelamiento duele de por sí a cualquier ser humano, cuando es injusto duele doble. Jesús no solo perdió la ropa en el penal, sino que perdió su vida gracias al apoyo de su familia, que tengo entendido ha sido incondicional. Es que él pudo sobrevivir a esos años terribles de prisión y no sé,
Yo sé que a Jesús no le gusta mucho que se hable de esto, pero la verdad es que la pesadilla no ha terminado. A ustedes lo ven aquí a Jesús muy entero, escribiendo, presentando ya no sé cuántos libros ha tenido, ya ha escrito más libros que yo, bueno, ya tengo que apurarme. Y ustedes lo ven aquí muy entero, un hombre siempre amable, siempre atento, pero es un hombre que sufre. Es un hombre que este dolor del encarcelamiento injusto se quedó grabado en su alma para siempre. Es un hombre que no puede estar fácilmente en un elevador. Es un hombre que no puede estar en las alturas de un edificio porque le cuesta mucho trabajo, le da vértigo. Y eso significa que haber hecho este libro tiene un gran mérito, no solo por su contenido, sino por la fuerza humana interna que se requiere para levantarse de la tragedia que Jesús sufrió y presentarse aquí y tener el coraje de contar estas historias. Estas historias de estos malditos dos no son historias lejanas a nosotros. Los retratos que él cuenta de estos personajes son personajes que han dañado mucho a la sociedad. Son personajes cuyos nombres no debemos olvidar. A veces uno lee expedientes y termina escribiendo libros que se van quedando ahí en el olvido. Pero no hay que olvidar que estos personajes están ahí, vivos, aún con muchos secretos que contar. Y gracias a la entereza y a la manía esta loca de Jesús, de una pasión por el periodismo, que creo que le ha salvado la vida, y creo que en eso tenemos muchas cosas en común. Creo que nuestra pasión por el periodismo nos salva la vida, pese a todos los riesgos y las injusticias y las amenazas. Y esta pasión por el periodismo es lo que se refleja en este libro en particular. Yo puedo decirles que soy una lectora crítica. Cuando yo empecé, hay gente que puede pensar, no, Jesús le exagera, no, Jesús no habló con esa persona seguramente, pues ¿cómo iba a hablar si estaba en una cárcel de máxima seguridad? Y la verdad es que yo lo que puedo decir desde mi propio punto de vista, he tenido la oportunidad de conocer personalmente, cuando menos a uno de los personajes que el propio Jesús describe muy puntualmente, tanto en su libro de los malditos 1 como el libro de los malditos 2, que es Rafael Caro Quintero. Yo pude entrevistar directamente, verme cara a cara con Rafael Caro Quintero en 2 ocasiones a mediados de este año. Tengo una entrevista con él en un lugar secreto. Y cuando yo me encuentro a Rafael Caro Quintero, me doy cuenta que Jesús fue absolutamente puntual en su descripción. El Caro Quintero que Jesús describe en sus libros y el cual también describe aquí, es exactamente el personaje. O sea, no eran cuentos. Sí, se habló con él, por supuesto. Y yo puedo dar fe fehaciente de esto. Este personaje con esta sonrisa que parece nunca borrarse del rostro de Rafael Caro Quintero, este hombre fuerte físicamente, muy fuerte, de verdad, como tú lo describes, muy delgado, atlético, muy alto, pero se ve muy entero, aunque es un señor ya mayor, es un señor muy entero, con una ecuanimidad tremenda, con una sangre fría tremenda, y la verdad es que es un capo a la antigüita, de los viejos capos, donde no requiere amenazar, donde no requiere disparar, donde prefiere no ejercer la violencia, sino la negociación, y realmente me encuentro a un personaje que Jesús había descrito, así que cuando lo vi no me pareció tan ajeno, era la primera vez que yo lo veía. Jesús lo veía no sé cuántas veces al día o a la semana, pero para mí, cuando yo lo veo, gracias al libro de Jesús Lemus, no me parece un personaje tan lejano, y es fascinante ver eso, ¿sabes? Cuando ves el trabajo de un periodista y después ves que este periodista fue muy acuicioso, realmente puntual, y ves al personaje y dices, el periodismo son historias vivas, el periodismo serio, profundo, cuando se hace con responsabilidad, realmente deja huella y es útil a la sociedad. Por ejemplo, me encuentro otro personaje aquí que no lo he conocido personalmente, pero conozco su biografía profundamente, conozco amigos suyos, que es el señor Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, un importante operador del Cártel de los Beltrán Leiva, y aquí lo describes muy puntualmente. Habría que decir, habla de cómo son estos ingresos al penal de Puente Grande, cómo hasta el más grande, como el Grande, se quiebra ante las auscultaciones en cada parte de su cuerpo.
ante la desnudez, porque todos tienen que pasar por este proceso, ante los golpes, ante las vejaciones, incluso personajes como él son capaces de quebrarse. Y ahora puedo comprender mejor, gracias a tu capítulo, por qué se convirtió en testigo protegido. Porque al muy poco tiempo de que es arrestado, claro, estaba alucinando la situación que él estaba viviendo en penal de Puente Grande, y es por eso que decide, ya entiendo, porque la gente decía, la gente del cártel con la que yo hablé lo consideraban un traidor. ¿Cómo era posible que se hubiera doblegado tan rápido, que empezara a dar nombres, direcciones, cosas muy importantes sobre el cártel, sobre las operaciones de cárteles Beltrán Leiva? Él se acogió al sistema de testigos protegidos bajo el nombre de Mateo, y bajo ese nombre testificó contra un montón de personas, incluyendo a Genaro García Luna y a otros malhechores. Pero solo viendo esto uno entiende por qué se dobló. Y habría que decir que ser testigo protegido no lo salvó. Él pensaba que acogiéndose al sistema de testigos protegidos no iba a ser extraditado e iba a ganar impunidad. Y la verdad es que la PGR le jugó muy mal al grande. Digo que no es que se mereciera mejor cosa porque era un criminal, un asesino terrible. Pero cierto es que él, aunque empieza a soltar mucha información tratando de conseguir canonjías y beneficios, la verdad es que aunque se acogió al sistema de testigos protegidos, pues hoy está extraditado, tratando de hacer nuevas negociaciones en Estados Unidos, viendo a ver cómo rescata o cómo consigue una condena menor. Me llamó también mucho la atención, por ejemplo, al igual que a Luis Carlos, la versión del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Quien haya leído el libro de los señores del narco, va a ver una versión. ¿Qué es esta versión? Que le cuenta la rana a Jesús. Y es la versión de que fue el gobierno federal el que manda a matar al cardenal. Yo difiero, mi investigación difiere de las motivaciones, pero cierto es que fue el Estado quien ordena el asesinato del cardenal. Eso está perfectamente planteado en el libro de los señores del narco. Hay un personaje fundamental, Rodolfo León Aragón, que entonces era un hombre muy importante en la Procuraduría General de la República en aquellos años, cuando es asesinado el cardenal, y realmente encontrarme yo con esta versión, pero ahora contada de la rana, la verdad es que me da mucha certeza de bueno, es que así fueron las cosas, si ya son tantas versiones y ahora tenemos la versión del asesino que cuenta esto, realmente es interesante ver esto y bueno, ver la capacidad del Estado de estar asesinando personas civiles inocentes a diestra y siniestra, y es un asunto que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo. Realmente para finalizar, pienso que la sociedad tiene una responsabilidad importante para proteger a los periodistas. Creo que es necesario que la sociedad valore de una mejor manera, de una manera más completa, el riesgo que toma un periodista como Jesús, que tratando de levantarse de su propia tragedia, sigue pensando en servir a los demás, contando las historias que él conoció en las peores condiciones de su vida. Y me parece que cuando la sociedad es capaz de ser solidaria, es capaz de dar la libertad a los periodistas. Yo siempre le he dicho en cada una de mis presentaciones de mis libros que ustedes me hicieron libre, ustedes me hicieron independiente. Por favor, ayuden a ser libre e independiente y que Jesús pueda seguir siendo libre e independiente como lo ha sido hasta ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Anabel. Jesús. Sí, gracias. Buenas tardes, gracias por tomarse el ratito para poder platicar sobre el libro El Último Infierno. Y también agradecerle mucho a mi editor, Enrique. Es el que finalmente, yo le entrego todo y él es el que escribe finalmente, es el que lo recompone. Agradecerle a Luis Carlos y por supuesto a Anabel, dos periodistas que mejor pueden saber, ¿no? Alguien más no puede saber mejor del tema carcelario y del narcotráfico que estos dos periodistas que hoy me honran aquí con su presencia. Gracias, de veras. Comentar que el libro El Último Infierno, pues yo valoro mucho las palabras de Anabel, en el sentido en que me ha puesto como periodista, pero la verdad es que
Sí es cierto que yo recabé estas historias dentro de la cárcel con un estilo meramente periodístico, pero a final de cuentas creo que me gana el ser humano que quiere contar una historia, como decía Enrique, descarnada, perdón, como decía Luis Carlos, descarnada, pero que creo que es fundamental contarla por una sola y sencilla razón. Creo que el periodismo lo hacemos seres humanos. El periodismo no lo hacen máquinas y yo no creo mucho en esos cánones que establece Raimundo Rivapalacio y otros periodistas cuadrados que establecen que no pongas un adjetivo. Lo importante es contar una historia. Creo que en ese sentido, la obligación de todo el periodista es traspasar esa historia de la forma más fiel en la que él la recibió. Eso es lo que yo intento en el libro, tanto en mis libros que tengo del Último Infierno y Los Malditos, y pongo aquí el ejemplo. Uno siempre como periodista queda impactado en cualquier momento en el que se encuentra con cualquier historia que nos enfrentamos todos los días. Aún en la nota más simple, en la más cotidiana, nos impacta. Quedamos siempre inmersos de esa realidad. Anabel ahorita platicaba con un dejo de alegría en los ojos sobre Rafael Caro Quintero. Anabel estuvo con Rafael Caro Quintero en algunas ocasiones haciendo su trabajo periodístico, entrevistándolo, y sin embargo, el viejo la impacta, la impregna. Ella estuvo en algunas ocasiones. Yo viví 2 años y 6 meses con él prácticamente. Y digo, vivir es vivir, pasar las 24 horas del día. A veces ni con la mujer las pasamos las 24 horas del día. En el caso de la cárcel, cuando a mí me señala el gobierno de Felipe Calderón como un reo de altísima peligrosidad, que decía en el expediente que podía crear un arma letal a partir de cualquier cosa que me proporcionaran, me mandan al área de ese tipo de gente, peligrosos criminales, como en el caso de Rafael Caro Quintero. Y entonces, como me sale el espíritu periodista, el sentido periodista, pero no deja de ganarme nunca mi condición humana, donde yo me veo impactado por esos personajes, que a final de cuentas los llega a querer uno. Y eso es un grave peligro, uno como periodista, que llegue uno a... Eso es algo interno que no se puede a veces describir. El tener que reconocer el criminal, el asesino, el delincuente, el narcotraficante, y sin embargo ver que como persona es un ser increíblemente extraordinario. Hablo, por ejemplo, también de Humberto Rodríguez Bañuelos, asesino del cardenal Posadas Ocampo. Ante los ojos de la sociedad, imperdonable, por supuesto. Por supuesto, todos los homicidios son imperdonables. En el caso de un representante de la iglesia, pues a lo mejor más, pienso yo, porque a lo mejor era pues alguien más espiritual. Pero debo decirles, como cuento aquí en el libro, que era como persona un ser increíble, Humberto Rodríguez Bañuelos. Y eso me acercó mucho a él. Me contaba, como bien decían ahorita aquí los compañeros, contaba historias, le gustaba todo el día estar contando historias, platicando, chascarrillos. A veces contaba la misma historia toda la semana y le iba cambiando algunas cositas para no repetirlas, sentía él. Y estaba harto de todo eso. Y un día, de buenas a primeras, porque él es un asiduo intento de pintor, que todos los días está haciendo un cuadro, todos los días está pintando un lago con unos patos, con unos cisnes, y los patos, no había peor ofensa para él que le dijeran que los patos parecían tigres o parecían osos. Eso era lo peor que le podían hacer a Humberto Rodríguez Bañuelos. Entonces se despertaba la ira, y la ira de él se manifestaba simplemente dejando de contarle la historia a aquel preso que lo había ofendido de esa forma. Esa es la cárcel de Puente Grande, donde yo estuve en ese periodo, donde intento rescatar esas historias, pero les digo, hablo de seres humanos. Yo no soy juez, ni Ministerio Público, afortunadamente, como para tener que juzgar a alguien. En su momento fueron compañeros míos, en su momento estuvimos padeciendo las mismas penurias, los mismos golpes, las mismas vejaciones, la misma privación de hambre, privación de alimentos y de sueño. Y pues ellos sabían por qué estaban ahí. Yo estaba ahí por una venganza desde el gobierno federal,
que me mandó a encarcelar, pero que a final de cuentas me dio la posibilidad de una beca para estudiar el crimen organizado. Porque si no hubiera sido, la verdad, si no hubiera sido por esa posibilidad del gobierno federal de mandarme a la prisión 3 años y 5 días, ya no les digo las horas y los minutos, sería exagerado, pero también lo llevo a la cuenta. Si no hubiera sido por esa posibilidad, yo pienso que no hubiera entrado al conocimiento de este tema tan apasionante y tan fascinante que es el tema del narcotráfico, y que a veces algunos sectores de la sociedad tratan de denostar el trabajo de los periodistas que intentamos meternos en eso, en los enredos del narcotráfico, diciendo que esto es narcoliteratura. Pues si vivimos en una sociedad, una narcosociedad con un narcogobierno, pues ¿qué pueden esperar de los narcoperiodistas? Porque así fui catalogado yo en su momento como un narcoperiodista, porque me ingresan a la cárcel y la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, que fue la que me secuestró, difunde un boletín diciendo que yo era el narcoperiodista y me crean un proceso a vapor donde dicen que yo soy el jefe de Servando Gómez Martínez La Tuta, del cártel de Michoacán. Y eso es lo que ese es mi boleto, mi pase de entrada al penal de Puente Grande. Allí entonces, les digo, asumo la necesidad de platicar estas historias que voy narrando en este libro, con la única intención no de hacer un libro sapiensal, no de hacer un ensayo periodístico trascendente, no de hacer la gran obra de mi vida, no únicamente contarle a la gente, a veces si quieren estar en una especie de saciar el morbo de quienes quieren saber cómo se vive dentro de la cárcel y cómo vive un preso, y cómo, si una vez me preguntó alguien que si era cierto que nos dejaban dormir de a 2 y desnudos. Aquí cuento para saciar ese tipo de morbos a veces de la gente. Son historias, como dice ahorita Luis Carlos, las platicamos así, ahorita aquí de cotorreo y todo, pues son historias que me costaron la cordura prácticamente, la tranquilidad. Me tocó vivir una etapa difícil. Anabel me conoció en el peor de los momentos, cuando yo estaba apenas saliendo, cuando estaba todo desubicado. Estoy seguro que Anabel pensó, este cabrón está loco, sin duda alguna, pero a mí me ha valido mucho el poder escribir estos dos libros, porque me han sanado, me han curado mucho. En primer lugar, lo que decía Anabel, el proceso de la cárcel es difícil, pero es más difícil cuando te sabes inocente, porque había presos como por ejemplo el asesino de Tlalpan, Orlando Magaña, que mató a una familia en Tlalpan allá por el 96, creo que sí, y que está condenado a 340 y tantos años de prisión. Y él asumía su cárcel, su cana, dicen ahí en la cárcel, él asumía su cana de una forma tan estoica, tan valiente, que era el hombre más feliz del mundo. Era un chiquillo corriendo por los pasillos, platicando aquí, robándole la tortilla a un preso, escondiéndole los pinceles a la rana. Era un niño que era imposible pensar a sus 30 y tantos años cuando yo lo conocí. Que era imposible pensar que hubiera sido el asesino de toda una familia. Y ese tipo de personajes los voy encontrando, por ejemplo, en el caso del caníbal Jesús Martínez Soto, que lo conozco ahí en la cárcel y es el ser más amoroso. Yo no sabía por qué estaba preso hasta que él me cuenta su historia. Pues es el ser más amoroso y más cariñoso, y es el ser que escribe, que se tiende en el patio a escribir poemas y versos de amor, y con unas metáforas y con unos retruécanos tan preciosos que sean envidia de cualquier maestro de literatura. Y cuando yo conozco por qué esta me impacta, él está preso, y él siempre lo dijo que estaba preso por amor, porque tanto amaba a su mujer, que ya no le era suficiente el tenerla, el poseerla físicamente, sino que la tuvo que matar y tragársela. Es una historia dura, difícil, es una historia en la que yo cuando la escuché me costó mucho trabajo digerir la historia,
Él le costó más digerir a la mujer, me imagino. Pero con ese ánimo únicamente de contar qué es lo que pasa dentro de la prisión, es con el que nace la historia de El Último Infierno. Porque también he sido criticado en algunas ocasiones y se me ha dicho que por qué darle voz a este tipo de personajes. Y sí es cierto, han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño, causaron a la sociedad, pues eso, terror y dolor. Pero sin embargo ya están presos. Están presos y es lo que marca el sistema judicial mexicano. El castigo por un delito, pues la prisión. Y yo por eso decido darles ese tipo de voz, que expongan, que manifiesten lo que realmente yo encontré en ellos como persona. Que yo no fui a buscar si realmente eran o no responsables, ni yo nunca sería capaz de juzgar a Humberto Rodríguez si actuó bien o actuó mal al matar al cardenal Posazo Campo. Simplemente él contó su historia, él dijo por qué fueron esos hechos, y yo únicamente trato de exponer en este libro lo que es el sentido humano también del criminal, que el solo hecho de ser criminal pues no lo hace deshumano. Comentarles que para leer este libro, pensé que ya. Ok. Para leer este libro, nada más hago una sola advertencia. Hay que tener un estómago muy fuerte, hay que tener un criterio muy amplio, porque hay historias que, aun cuando yo traté de suavizarlas, pues son verdaderamente fuertes, como por ejemplo las condiciones de privación de alimentos en las que viven los presos, a tal grado, como dice aquí, dice, así transcurren los días negros en prisión, nadie ha comido en más de una semana, y cerca de las celdas se escucha el ronroneo de un gato. Hubo ocasiones en que los presos teníamos que tragarnos los gatos que rondaban por las cornisas de las celdas para poder subsistir, porque así de pantalones nomás los oficiales decían, hoy no hay alimentación, y suspendían, y si al día siguiente tocaba otro oficial que decía que no había alimentación, seguía suspendida la alimentación, y si tocaba al día siguiente, en el siguiente turno otra vez, así pasaba, 4 o 5 días, a veces una semana durábamos sin comer. No nos privaban a veces del agua, el agua nunca nos la privaron, pero la alimentación sí. Entonces, los presos más viejos, como por ejemplo el gato, un colaborador del Chapo Guzmán, que se mantiene en aislamiento desde hace, ya debe ser 15 años, desde hace 15 años, él era especialista en sobrevivir. Y él ya se la sabía todo, cuando había ese tipo de suspensión de alimentos. Él esperaba, cuidaba el gato, lo estaba llamando, porque debo decirles que en Puente Grande hay una epidemia de gatos, por decirlo así. ¿Sí? Abundan los gatos, por las ratas y por todos los animales que hay ahí. Entonces, cuidaba al gato, lo agarraba, lo mataba, lo desollaba y comenzaba a pasar trozos de carne de gato entre las celdas de ese sector que estábamos separados. Esas historias decido contarla porque a mí me causaba mucho dolor, tenía mucha vergüenza pensarla. Cuando escribí Los Malditos, que fue un libro periodístico más urgente para platicar qué había sido de Rafael Caro Quintero o de Mario Aburto o del Mocho Orejas, que hacía más de 20 años que nadie sabía de ellos, nada más que estaban en prisión, y que yo vi la oportunidad de decir, bueno, ellos están ahí y están así, y comienzo a platicar para hacer un libro periodístico. Ese sí me ajusto a los cánones de Raimundo Riva Palacio, ¿sí? Ahí sí no me meto en broncas. Pero hago el libro Los Malditos y yo pensé que estaba todo. Sin embargo, en mi interior seguía habiendo una laceración permanente por la cárcel. Y me dolía mucho recordarme desnudo, recordarme golpeado a mitad de la madrugada, recordarme abandonado, recordarme pues prácticamente al borde de la muerte todos los días, con hambre, porque es un hambre de preso que ojalá nunca la conozcan. Y me dolía tanto saber a lo que había llegado, a tener que comer del suelo los frijoles que te aventaban los oficiales y que si tenías hambre los comías a los 4 o 5 días. O andar buscando en los rincones de la celda para ver si te encontrabas un grillo,
una cucaracha, una hormiga. Eso a mí me dolía mucho. No me dejaba dormir, no me dejaba vivir simplemente. Y ese dolor de todos los días me armé de valor y lo tuve que plasmar en esas historias y comencé a sanar. Y me siento sano y hoy no siento nada de haber pasado por esa situación. Ese es el otro objetivo de este libro. El libro, El último infierno, lo hice casi con un afán de recomposición emocional, un afán terapéutico, si quieren. Después de que publiqué este libro, les digo que este libro, le platico al lector, yo no me fijo aquí ya si es crónica, si es reportaje, si es cómo, me tiro a los brazos del lector, no en la victimización fácil, sino en la exposición de motivos y sentimientos que trato de platicarle para que lo entienda. Quiero terminar nada más diciéndoles eso, la única advertencia, que no soy publirelacionista de nadie, como me dijeron que una vez yo era del Chapo. Entonces, la única intención del último infierno es que alguien que tenga interés, pues aviente un clavado al libro y vea cómo es la cárcel desde adentro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero los invitamos a leer el libro. Muchas gracias a todos.